Amigos de Al Punto, estamos hoy con Antonio Navalón, nuestro analista, colaborador internacional, porque anda siempre como ser por todos lados, expulgando lo que pasa no solo en México, sino en el mundo, y luego viendo la perspectiva de lo que pasa en México en el contexto internacional. Y vaya, Antonio, que esta semana pues nos han deparado muchas sorpresas, comenzando por esta abierta intromisión de los militares, en este caso del general secretario Luis Crescencio Sandoval, y esa famosa fotografía ya con el candidato morenista en Tamaulipas, Américo Villarreal, la visita que hizo el comandante jefe de la Guardia Nacional, quien se fue junto con el secretario de Gobernación, pues en el avión de la Guardia Nacional, a hacer una gira de proselitismo en la revocación de mandato, tanto a Torreón como a Hermosillo, y tratando de entrar en la semana, pues tuvimos el día de ayer, pues ya la abierta discusión en la Corte de la famosa reforma a la ley eléctrica, que quedó atorada por lo menos por ayer. Se va a tratar de discutir el día de hoy de nuevo. Y bueno, estos tres elementos nos presagian muchos sacudimientos. Estamos apenas a mitad de la semana, pero ¿cuál es tu percepción de cada uno de estos hechos, Antonio? Yo creo que el régimen ya no se le puede medir por semanas. Hay que medirlo por hitos. El régimen ha establecido una dinámica en la que se ponga como se ponga de dialogante y ponga las canciones románticas que ponga el presidente en la mañanera, da igual, ya no tienen vuelta atrás. Quiero decir, a mí me parece que efectivamente nadie pensó en el daño que les haría anticipar el futuro que ellos quieren con la grabación del secretario de Gobernación y con el general en jefe de la Guardia Nacional echándose la mano al pecho y agradeciéndole a las mesnadas morenistas su adhesión y su amor. Eso ya no lo borrará nadie, y además no fue un error, fue un anticipo de la realidad con la que sueñan. Porque al final del día, el domingo, pase lo que pase, no pasará nada, porque el día 10 fue prefabricado hace mucho tiempo, cuando el presidente decidió que, como él sabe que no va a haber millones de personas para aplaudirle, pues entonces lo mejor era cargarse la consulta a través del que la tenía que organizar, y al mismo tiempo conseguía dos objetivos. Por una parte, que nadie nos fijáramos en el resultado del día 10, que al primero que le da lo mismo es al presidente. Y en segundo lugar, aprovechar el viaje para acabar con el INE. ¿Por qué acabamos con el INE? Porque una autoridad electoral independiente no es lo que necesita el país que sueña, la visión morena o la visión del presidente López Obrador. Entonces, para que nos vayamos enterando de que nada será igual, para que sepamos que el 88 y el 94 y el 2000 no tienen ninguna importancia, de momento se mata al INE, y además se le mata con un argumento que solo Gaddafi usó, que es: vamos a hacer que el pueblo sabio, el pueblo soberano, el de la mano alzada, elija a la autoridad electoral. Por este camino, supongo que en el proyecto que va a lanzar al San Lázaro, que ya no controla, pero que tiene mayoría, pues estará la eliminación de las elecciones, porque ¿para qué vamos a gastar dinero? Elijamos a la autoridad electoral y luego hagamos una elección a mano alzada o por colores. ¿A ti te gusta el PRI? Pues te pones el tricolor. ¿Te gusta el Morena? Pues te pones un guante con el color de Morena. ¿Te gustan los verdes? Quiero decir, no hay que menospreciar el paso de la historia. Y la historia demuestra que estos días son unos días fundamentales para la historia del país.
Esto no tiene vuelta atrás. A ver, Antonio, como dirían, vámonos por pasos. A mí el episodio de el secretario de Gobernación, en particular, yendo con el comandante en jefe de la Guardia Nacional, el general Bucio, en el avión de la Guardia Nacional, con recursos propios, me dio la impresión por el discurso que escuché del propio secretario de Gobernación, tanto en Torreón como en Hermosillo, que estábamos escuchando por ahí el guión hecho por Andrés Chávez, dictado a Adán Maduro. Es decir, de pronto Adán se sintió que se lo iluminaba el partido, que él era incluso, fíjate el cinismo con la que el secretario de Gobernación dice, le dije al presidente que iría o que venía a promover lo de la reforma eléctrica, pero no, vine a la revocación de mandato, perdón. O sea, abiertamente diciéndole al pueblo bueno y sabio, engañé al presidente, punto número 1. Punto número 2, hombre, que ya ha confesado todo y puesto la bitácora, las fotografías y todo lo que ya vimos, Antonio, ya pasaron 48 horas y yo no veo a un INE sancionando un acto de campaña abiertamente en un acto electoral al secretario de Gobernación utilizando los recursos del gobierno federal. No he escuchado que el INE se siente y discuta el tema. No sé si porque están temerosos, no sé si porque no quieren provocar al tigre, pero es un hecho que, pues, si el INE lo quiere desaparecer, por alguna razón, yo ya lo estoy viendo desaparecido, porque lo que debe hacer que es sancionar actos tan evidentes y claros como esos, porque además el presidente en la mañanera abiertamente nos engaña y dice públicamente, eso no fue un acto de proselitismo, ni mucho menos, no participó en el... Hombre, perdón, estamos viendo el video del señor diciendo lo que dijo y anunciando las exequias para el INE. A ver, entonces, ¿las exequias es porque el INE ya está muerto y por eso el INE no habla ni sanciona? ¿O qué está pasando? ¿Por qué tanta provocación y por qué tanta falta de respuesta del INE? Bueno, yo creo que el INE sabe que es la víctima propiciatoria de este momento, lo sabe hace mucho tiempo, ha habido un golpeteo continuo y permanente entre ellos y hemos llegado ya al final. Y el final es por tierra, por mar y por aire, con las 3 armas además de las Fuerzas Armadas, se le dice una y otra vez a la autoridad electoral, me da lo mismo lo que usted diga, yo voy a hacer lo que creo que tengo que hacer. Y lo que creo que tengo que hacer es realmente una aventura muy peligrosa para todos nosotros. Primero, porque significa masacrar el único patrimonio electoral que tenemos los mexicanos. O sea, a ver, no tenemos en nuestra historia tantos elementos de orgullo como significó haber tenido el primer IFE en su día y que robarnos las elecciones, sustituir la voluntad popular, se convirtiera en algo más complicado de lo que era tan sencillo en el viejo régimen. Este régimen, sin embargo, no necesita ni quiere transparencia, ni árbitros que no jueguen su juego, y su juego es muy claro. Tú, yo, los aspiracionistas, los empresarios, no tenemos derecho a marcar lo que es el futuro del país. El futuro del país lo deben marcar los necesitados, los jóvenes, los jubilados, en una clara alianza de respetar la narcodemocracia y al mismo tiempo hacer una simbiosis perfecta entre pueblo y Fuerzas Armadas, en la que la ilustración, por así decirlo, los elementos de complicación legal están de más. Lo que importa de verdad es la voz del pueblo, la voluntad popular, el terminar con todos aquellos elementos que sirvan para desviar lo que de verdad es
el bien del pueblo. Y todo eso es lo que está pasando. Quiero decir, yo no sé si el INE ya se entregó, pero realmente lo que sí sé es que el INE ya le dispararon hasta desaparecerlo. Quiero decir, la primera reacción del lunes, pase lo que pase el domingo, será la culpa la tiene el INE y ahí va la ley en la que lo desaparece. Y eso lo sabemos todos. A partir de ahí, entramos en una situación en la que desafortunadamente tampoco es tan nueva. Si tú analizas lo que hizo Chávez, lo que hizo Evo Morales y lo que hicieron otros dirigentes, pues es exactamente lo mismo. Primero desaparecen el árbitro, después criminalizan todo lo que no sea la interpretación de la democracia evolutiva, participativa y muy popular. Y finalmente ocupamos el poder con finezas como las del secretario de Gobernación. Yo no sé si el secretario de Gobernación tuvo alguna vez oportunidades de ser presidente o no de este país, pero después de haberle visto en esa intervención, realmente es muy importante lo que acabas de decir, Andrés Chávez y Adán Maduro. Claro. Porque inclusive es también muy alto, es como Maduro, muy alto. Claro, claro. Muy, más delgado, pero muy corpulento. No, pero además tiene la pinta de lo que tiene, de capataz, que es lo que es Maduro, un capataz. Es el capataz del chavismo. Este va a ser el capataz del López Obradorismo. Mira, yo creo, Ramón, que lo que no se puede es frivolizar el momento en el que históricamente estamos viviendo. Así es. Y este momento es el momento, en mi opinión, más importante de la historia del país desde la era de Álvaro Obregón. Así es, sobre todo cuando estamos metiendo al ejército ya a la contienda electoral. A ver, nunca, Antonio, en los casi 50 años que tengo de periodista, el año próximo ya se cumplen, nunca había visto yo a los militares tan abiertamente partidistas haciendo proselitismo abierto por el partido en el poder, sin ningún recato, anunciándose incluso en redes sociales, yendo públicamente a que el presidente del partido les agradezca su presencia, uniformados, ni siquiera de civiles. Es decir, hombre, ha habido fronteras en la participación militar. Ya se habían roto en este régimen, Antonio, muchas fronteras con toda la cesión de los derechos del nuevo aeropuerto Santa Lucía, del Banco del Bienestar, del reparto de medicinas, del Tren Maya, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho todo eso, el que ahora se pasen ya la siguiente frontera, que es hacer abiertamente proselitismo en favor de un partido, es degradar la situación, ¿no lo crees? No solamente eso, es además muy peligroso por la estabilidad del país. Las Fuerzas Armadas mexicanas han sido un ejemplo durante 60 años. Han defendido la institucionalidad, han sido unos aliados fundamentales en las crisis del pueblo mexicano y tenían la mejor de las valoraciones por nuestro pueblo. En este momento se ha creado la compañía Fuerzas Armadas Incorporation, donde tienen intereses, no sé si tienen ideales. Te faltó decir SADCB, de capital variable, porque el presidente ya dijo que todas las utilidades del Tren Maya y el aeropuerto y todo serían para los fondos de pensiones y retiros de las Fuerzas Armadas. Claro, lo mires por donde lo mires, y yo creo que las Fuerzas Armadas merecían un buen tratamiento y un tratamiento respetuoso desde el punto de vista presupuestal en cuanto a lo que eran la disposición de sus necesidades económicas. Pero eso es una cosa, y crear, a ver, en América, si algo sabemos después de la experiencia chilena y argentina, es que crear empresas militares para darles a las Fuerzas Armadas independencia económica ha sido siempre un territorio nefasto. En México, desde Plutarco Elías Calles, el ejército ha estado en la posición que le tocaba estar constitucionalmente hablando. Sin duda alguna, nunca tuvimos suficiente para decir pagar lo que se merecían,
pero no tenían ambiciones de figurar con partes de la tarta solo para ellos. En este momento lo que estamos haciendo es cambiar completamente el país. O sea, por un lado, los empresarios nos molestan, no nos gustan, salvo que sean los empresarios perseguibles en todo el mundo. Es decir, Slim, los grandes empresarios. Los otros empresarios, los que hacen país, los que de verdad crean los millones de puestos de trabajo, esos no los queremos para nada, esos los vamos a aplastar. No les vamos a dar crédito, no les hemos dado ninguna ayuda durante la pandemia, no los queremos. Pero sin embargo, sí estamos creando una nueva realidad económica, que es la realidad económica militar, que consiste en que les cambiamos el pico y la pala por la ametralladora, decretamos como política de orden pública abrazos y no balazos, somos enormemente comprensivos con la narcodemocracia, será además mucho más fácil la narcodemocracia sin el INE, porque además ni siquiera tendremos muchas leyes que cumplir. O sea, lo que tendremos es una enorme vocación de darle voz al pueblo. Y aquel que pueda manipular al pueblo, pues ese gana. Es decir, hay que ser conscientes de lo que está pasando, y lo que está pasando es enormemente grave. Pero no por los adversarios, no porque los empresarios estén o los aspiracionistas estemos disgustados. Es enormemente grave porque nos están sustituyendo un mundo que costó mucho hacer de un entramado legal por un entramado voluntarista al servicio de un líder sin tener en cuenta qué es lo que de verdad hace avanzar al país. El país no es mejor que hace 3 años. El país ha perdido mucho y no ha sido capaz de sustituirlo. El programa ha sido la destrucción, no la construcción. Y yo soy el primero que cree que hay que tender la mano a los necesitados. Pero no voy a hablar de la Biblia, que por cierto ese es un patrimonio presidencial, pero yo sigo creyendo que el problema no es dar peces, es enseñar a pescar. Y aquí nadie tiene interés en enseñar nada. O sea, a los narcos no le vamos a enseñar nada porque lo único que ellos han hecho es aprender que para qué van a comprar a un político, para qué lo van a matar. Van a crear políticos que son suyos y van a ganar las elecciones. Órale, pues eso es lo que han hecho. En relación al poder económico, estamos absolutamente en 2 grandes niveles. Los grandototes, que eran lo mismo con cualquier presidente en cualquiera de los sexenios, y luego el caldo de cultivo de los emprendedores del pueblo, de los de abajo, esos los aplastamos. Los desaparecemos. Hay una parte que también es digna de acercar la lupa y tiene que ver con los militares. Esta situación también que es otro cruzamiento de una frontera, que es el colocar en confrontación a el ejército mexicano con la Marina. Es decir, vemos de pronto que hace unas semanas se anuncia en Estados Unidos los apoyos que se van a dar para combatir el crimen organizado en México y desde allá se advierte, los recursos son para lo que sea, menos para el ejército mexicano. Se transporta la sensación abierta desde hace ya varios años de que la única parte confiable uniformada en este país para los norteamericanos es la Marina. Y de pronto aparecen estos videos del basurero de Cocula, en donde aparentemente se quiere vender la idea de que la Marina fue la que lideró la famosa manipulación de los 43 de Ayotzinapa. Y se confronta el ejército mexicano y la Marina, y lo que solía ser las llamadas Fuerzas Armadas Mexicanas, ahora son 2 entes desarmados, uno por el exceso de obra pública y ahora la participación política, y el otro porque se le ubica como parte de un entramado en donde son cómplices de quién sabe quién para hacer quién sabe qué ilegalidades. ¿No te parece también muy peligroso el que se estén así desmantelando de esa manera lo que tú bien dijiste ahorita hace unos momentos, que tantos años se tardó en consolidar en la imagen del colectivo de los ciudadanos
de unas Fuerzas Armadas respetadas y respetables y que hoy de pronto aparecen como uno más de los que buscan el botín o uno más de los que participan en la ilegalidad? Mira, yo creo que el enfrentamiento Sedena-Semar es histórico. Yo recuerdo durante el sexenio de Felipe Calderón la pelea permanente entre Galván y Lainez y la confianza y la elección de, vamos a decir, los socios estratégicos, los norteamericanos, por la Marina más que por la Sedena. Y eso tenía dos explicaciones. Primero, la Sedena, por su propio origen, son menos, tienen una preparación más profunda, son normalmente bilingües, tienen un tratamiento diferente de la Sedena, que son muchos más y que están para otras funciones. Por así decirlo, los militares de la Sedena son de alta tecnología y los militares de las Fuerzas Armadas no es que sean de menor tecnología, pero están más para atender, distribuir vacunas, asistir en grandes tragedias, etcétera, etcétera. Y además son muchos más que los marinos. Llevar el enfrentamiento histórico que siempre ha existido a un territorio en el que puede claramente tener consecuencias hasta incluso penales para algunos dirigentes de la Marina, es jugar con nitroglicerina. Pero es que la verdad, querido Ramón, es que más allá de las exclamaciones de qué barbaridad, qué escándalo, tenemos que ser muy conscientes de que estamos jugando con fuego y nos vamos a quemar. Es decir, todo en la historia tiene que ver con todo. Y en este momento tenemos, por una parte, una América que no habla inglés, que está con un subidón de revolución, aunque la revolución no le lleva a ninguna parte. Ahí tenemos el caso de Chile, de Boric, ahí tenemos el caso de Argentina, de Alberto Fernández, ahí tendremos el año que viene el caso de Brasil y Lula, y todos ellos reconocen al compañero Andrés Manuel López Obrador como un símbolo muy importante, y lo es. Lo es primero porque México es un país muy importante, pero segundo es porque México es el único país de la Tierra que tiene 3.000 kilómetros de frontera con el único imperio que queda junto con China y esta reconfiguración mundial a la que estamos viviendo. Entonces, naturalmente, tener en la espalda todos estos elementos y este encontronazo y un presidente que es capaz de callarse en una reunión con un enviado presidencial norteamericano que fue secretario de Estado y candidato presidencial y delante de 20 empresarios, y a la mañana siguiente decir que se lo propusieron, lo que ellos entendieron como una aceptación, pero que él no contestó y que no lo va a aceptar, tiene unas consecuencias tremendas y terribles sobre un hecho que va mucho más allá de la reforma energética y que tiene que ver con dónde estamos situados en el mapa. A ver, Antonio, has tocado un punto que me parece el más profundo de todos y fundamental, que es ¿cuál es tu interpretación de que por segunda ocasión en mes y medio John Kerry tome un avión, venga a México a sentarse con el presidente y en el inter de eso un encuentro en Qatar con Marcelo Ebrard para hablar del mismo tema que parece que aquí no se entiende y que hay que comentarlo el día de hoy? Pues la Suprema Corte ya entró al debate de este punto, no lograron terminar el final, van a dejarlo para mañana, es decir, hoy tendremos que tener, esperemos, algo al respecto de la famosa reforma a la ley eléctrica, pero ¿cuál es la interpretación sobre todo de Kerry y el papel de Estados Unidos, el mensaje de Estados Unidos de que va a haber demandas por $10,000 millones? ¿Cómo lo interpretas? Yo creo que hay una enorme confusión en este momento en torno a la relación bilateral. Por una parte, el presidente López Obrador realmente con quien se sentía cómodo era con Donald Trump, sobre todo porque entendía muy bien que la fuerza de los madrazos era la principal razón política. Con Biden nunca ha habido entendimiento ni lo va a haber, pero sobre todo porque el presidente López Obrador piensa que con el tema de la inmigración y la Guardia Nacional en la frontera sur tiene un seguro para hacer casi todo lo que quiere.
Luego, él es hijo de una época, no sé hasta qué punto culturalmente, pero donde el antiamericanismo estaba de moda y se llevaba. Y además está rodeado de presidentes colegas que también son antiamericanos o que por lo menos han decidido aprovechar esa veda que se organizó en la América que no habla inglés desde el 9/11 hasta nuestros días. Por eso él se deja querer, habla, es correcto, insiste una y otra vez en que somos soberanos, le da las gracias a Estados Unidos por no tratarnos como una colonia, pero en el fondo él no entiende muy bien lo que significa tener una alianza comercial firmada con su principal cliente, que son los Estados Unidos y que es el TEMEC, y además un balón de oxígeno colocado en la boca, que son las remesas. Y está dispuesto a hacer muy pocas cosas para mantener eso. Para él es más importante las cuestiones, vamos a decir, de ideología que las cuestiones de balance. En ese sentido, hasta aquí el gobierno de los Estados Unidos no ha creído que tenía un problema con López Obrador. Definitivamente se tuvo que enterar a la fuerza el pasado viernes de que tiene un problema con López Obrador. Porque al final del día, cuando acabó la reunión, Kerry y el embajador Salazar comunicaron directamente al presidente Biden que las cosas habían ido bien y que el presidente López Obrador iba a aceptar finalmente ese grupo de trabajo conjunto, iba a haber aceptación y cambio en el planteamiento de la reforma energética. El viernes por la mañana, en la mañanera, todo quedó claro. Lo que ellos le propusieron, él contestó oyendo con educación, pero nunca se comprometió. A partir de ahí, pues que cada uno analice como quiera. Eso fue el viernes. El lunes se proclamó que toda la oposición en conjunto votaría contra la reforma y que además plantearía su propia reforma. Y el martes se inició con debate, pero con un debate muy complicado, la discusión en la Suprema Corte de Justicia Nacional. Es decir, el presidente no cree que, creo yo, que Estados Unidos pueda hacer muchas cosas. Y creo que eso es un error, porque creo que puede hacer muchas cosas y cuanto más acorralado y problemas tenga, peor. Pero sobre todo hay un tema que es muy claro. Como dijo el antiguo jefe de la oficina presidencial, Alfonso Romo, simplemente cumpla los contratos. Y aquí ya estamos hablando de una situación en la que lo que discutimos no es el derecho de México a tener su propia lectura de la energía, que lo tiene limitado en función de sus pactos con Canadá y con Estados Unidos, con el TEMEC, sino que además no está dispuesto a cumplir los contratos. Y a partir de ahí, querido Ramón, pues todo puede pasar. Pero, ¿qué significa que tengamos hoy en la pista norteamericana, en la pista de los partidos y en la pista de la Corte, tres acompasamientos de la reforma eléctrica que en los tres casos parecen salir con el destino antagónico de lo que propone el presidente y el gobierno de la Cuarta Transformación? A ver, Ramón, yo creo que ya ha llegado el momento de entender claramente una cosa. El presidente no está jugando ni con los instrumentos, ni con el amparo, ni con el entramado jurídico legal por el que llegó a la presidencia. Él está jugando con lo que son básicamente sus decisiones políticas y su visión del país. En ese sentido, lo que supone es una cosa muy sencilla. Él está dispuesto a enfrentarse con todos para construir el México que él cree que tiene que haber. Y al final del día, el México que él cree que tiene que haber, hasta donde entiendo, es un México que básicamente se compone más de cosas destruidas que de cosas destruidas. O dicho de otra manera, que el sistema neoliberal, los fifís y el mundo que conocimos no pueda volver a gobernar y crear un juego político basado en lo que llama la democracia participativa, las votaciones a mano alzada y el voluntarismo político frente al ordenamiento legal. Y no podemos ir haciendo como que, bueno, ya se le pasará o esto tiene menos importancia.
No, no, el sistema está sufriendo un desafío frontal y lo está sufriendo a cargo de la presidencia, que es la presidencia más votada de la historia del país y que políticamente tiene derecho a plantear las cosas tal como él las ve y las quiere. Otra cosa es que ese planteamiento tenga que pasar necesariamente por la destrucción del sistema jurídico que regula nuestras vidas. Y el tema de la reforma energética choca interiormente por el hecho de descubrir a estas alturas la hegemonía de una empresa nacional, CFE, y al mismo tiempo choca con todo lo que él se comprometió y firmó en el TMEC en la relación con Estados Unidos y con Canadá. En esas condiciones, ¿quién va a venir a invertir? Claro. A ver, Antonio, y no es inevitable cerrar este diálogo, estos puntos, en el contexto de qué va a pasar el próximo domingo con la votación, con la famosa revocación de mandato. Ya dijimos en el arranque, tú también lo comentaste muy abiertamente, pues de esta situación en la que se desafía completamente al INE, se está articulando básicamente la narrativa de decir, quiero la revocación, le reduzco al INE los recursos, el INE solamente puede poner 57,000 casillas, esas casillas no pueden garantizar el famoso 40%, y está el jaloneo final de dos bandos en el país, otra nueva radicalización, votar o no votar. ¿Cuál es tu posición, Antonio? Mira, mi posición es que da igual si votas o no votas. El tema no es un referéndum para que continúe a mayor gloria nuestro presidente actual. El tema es tener un instrumento para destruir la estructura de arbitraje electoral. Entonces eso hay que saberlo y hay que saber lo que eso nos va a costar. Quiero decir, no es barato que de la noche a la mañana vayamos a cambiar el sistema electoral, que a fin de cuentas, y hasta donde recuerdo, y recuerdo con mucha claridad, desde 1978, primero el IFE y luego el INE, es uno de los pocos patrimonios históricos, democráticos, sentimentales que tiene el pueblo de México en su relación con la democracia. Bueno, es verdad que nunca antes habíamos tenido un presidente con esa votación tan abultada, pero así como él tiene derecho político a soñar y a pensar, también tiene la obligación legal de plantear los cambios que quiera hacer dentro del ordenamiento legal. Lo que no puede hacer es producir un golpe desde dentro o un cambio radical desde una situación en la que las leyes no prevén que lo haga. Él puede mandar leyes y ganarlas, pero lo que no puede hacer es vulnerarlas, ignorarlas, desafiarlas y ridiculizarlas mientras están en vigor. A ver, Antonio, no puedo negar que primero el IFE y después la siguiente fase que fue el INE, pues transitaron en elecciones federales por presidentes panistas, priistas y ahora morenistas. Es decir, ha sido un IFE que no ha mostrado ninguna inclinación partidista de una forma u otra. Evidentemente hay mucho perfectible, lo que se ha comentado siempre de que si los consejeros son negociados entre partidos y demás, pero al final del día, así una crítica severa, de fondo, profunda al INE no se tiene. Pero, sin embargo, está claro que el presidente y su grupo interno, el grupo más radical, quieren un INE más a modo. Yo sí soy de la opinión de que, y lo he dicho, lo he reiterado, el abstenerse de votar implica el darle un sí al mantenerse, por así decirlo. ¿Sí? Al mantenerse ahí en el... ¿Por qué? Porque si únicamente va la gente que va a ratificar y la gente que no, que quiere rechazar, no se presenta, pues es como hacer una encuesta y decirle a todos los encuestados, aquellos que vayan a decir que no, ni contesten. Entonces la encuesta va a salir sesgada. Va a decir 90% de los mexicanos quieren que el presidente continúe y solamente el 10% no quiere. No quiero decir que voten por un lado o por otro, simplemente quiero decir que se sesga la percepción y eso da más elementos para que se haga el golpe del que estamos hoy hablando. Entonces, yo creo que ha habido bastantes malos entendidos en cuanto a que no debemos de entender que el famoso votar sí a la revocación, es decir, que se le revoque el mandato,
que si esté el presidente, que se mantenga en el poder, pues no cambie nada, eso no es vinculatorio. Y el no, solamente con el 40% es vinculatorio. Por tanto, lo que vamos a tener el próximo domingo será básicamente una encuesta de unos 10 millones, cuando mucho, o 14, de entre 10 y 14 millones de mexicanos, que ojalá pueda ser un espejo reflejo, cuando menos, de lo que realmente es el mosaico mexicano. De lo contrario, si triunfan aquellos que están inhibiendo la ida a votar y únicamente van a votar los que van a defender la ratificación de mandato, pues estaremos ante un ejercicio totalmente inútil, como casi ya lo es, que le habremos invertido 1,600 millones de pesos para nada, y solamente, como bien lo dijiste desde el principio, pues daremos una pausa para que se dé pie a un cambio radical dentro del instituto o dentro del árbitro y sus consejeros. Por tanto, pues eso para mí me parece que en el contexto de todo lo que hemos comentado hoy, pues estamos construyendo ya el México no que los mexicanos queremos, sino el México que el dueño de las mañaneras está queriendo construir. Eso es fundamental, querido Ramón, porque al final del día, él ya pegó un salto hacia adelante que solo él sabe dónde se para. Y todos los demás estamos haciendo distingos de la vieja época en la que creemos que hay una serie de cosas que hay que hacerlas de acuerdo al ordenamiento social y jurídico que tenemos. Eso nos coloca en una situación en la que es muy difícil entenderse. Tiene razón, quien no lo quiera debe ir a votar y decir no. Pero en cualquier caso, ya ha tomado él todas las precauciones para que pase lo que pase, no importe nada. Y que lo único que importe es que el árbitro fue el que marcó el gol. Pues Antonio, estaremos en los próximos días evaluando lo que pasa en estos 4 frentes: el frente del gabinete proselitista, el frente de los militares activistas políticos, el frente de la confrontación de reforma eléctrica con las vertientes tanto de la relación con los socios norteamericanos y canadienses, ni qué decir con los españoles, y bueno, por supuesto, con esta salida de lo que ocurrirá el próximo domingo y las consecuencias para el INE. Mientras tanto, pues un abrazo y estaremos en contacto. Un abrazo muy fuerte, querido Ramón, y hasta el siguiente punto, que va a haber muchos. Esperemos que el fuego de la 4T deje algo para que podamos comentar en las próximas semanas lo que vaya ocurriendo. Yo creo que en los próximos meses todavía podremos hablar. Luego ya veremos. Saludos, Antonio. Un abrazo.